Semanal por Sol 106.5 FM. También en nuestro canal, Paneo Semanal, canal de YouTube. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Aprovecho la ocasión para pedirles que se suscriban, comenten. Ahí tenemos mucha gente conectada, viendo y mandando sus opiniones por ahí. Así que den like si les gusta y si no, también. Un saludo al próspero empresario Juan Miguel Ceballos, que nos está escuchando y reporta sintonía. Ah, bueno, perfecto. Es masoquista que no oye a nosotros. Sí. Werner, 19 de marzo. ¿Sabe qué? 19 de marzo y 30 de marzo. Sí. Que viene próximamente. El próximo domingo. Las dos grandes batallas, pero que previo a ellas ocurrieron una serie de encuentros que fueron determinantes y que algunos son llamados el baño de sangre. Hay algunas, diríamos, confusiones, para que quede un poco más claro. El primer encuentro que fue en la Fuente del Rodeo. La Fuente del Rodeo era una pequeña, así mismo como su nombre lo indica, un pequeño riachuelo, una fuente próximo a Neiva, a cruzar Neiva. Y se produjo este primer encuentro breve, o sea, entre parte de la Guardia Nacional de Neiva y la vanguardia del ejército haitiano, parte de la vanguardia del ejército haitiano. Se produjo el 11 de marzo, el día 11. Hay algunos que dicen que fue el 13, pero no. El 13 se produjo el segundo encuentro. La primera escaramuza. Es una escaramuza, sí, algo un enfrentamiento inicial que se produjo en este lugar. El día 13 se produce el segundo, que es en la Fuente de las Marías, lugar difícil, que todavía sigue siendo hoy difícil, porque está el río en el camino este-oeste. Hay que estar el balneario, ¿no? Hay que estar el balneario. Exacto, se ve hacia la izquierda y hacia la derecha está la montaña, que hoy está más cortada, pero que en la época era un trillo. Este lugar era difícil de pasar, principalmente en época de guerra. En varias ocasiones le causó problemas en la restauración, causó serios inconvenientes al ejército de la Gándara en su incursión en el sur, que fue detenido allí por las fuerzas dominicanas. Y allí también se produjo este segundo encuentro el día 13 de marzo. Tú hablaste de la Guardia Nacional de Neiva. De Neiva. Había ya una dotación militar en Neiva, sí, porque estamos hablando de 1844. Sí. Y de febrero a marzo no creo que se haya conformado, ha habido la oportunidad de conformar un gran ejército. No. De hecho, no estaba conformado. El sur tuvo una particularidad. El sur completo no se unió al proyecto independentista y no pasó a integrar el ejército. Para que comprendamos un poquito, nuestros oyentes y ¿cómo se diría? Cibernautas. Las guardias nacionales existían en cada municipio y estaban apostadas en cabeza de municipio. Era una fuerza constabularia, que era por área, ¿no? Por área. Segmentada. Y además no era fija, sino que había un grupo que sí era fijo, 10 o 15, y entonces se integraba cada 3 meses, era movible. Pero cada sección tenía por lo menos 25 hombres dispuestos para la guerra. Sí, esa era la organización haitiana. Eran agricultores, ganaderos, entonces tenían que dejar la cosecha sola para ir. Exacto. Entonces, pero tenían armas, machetes, fusiles, ¿no? Tenían fusiles, pero muy pocos, porque eran armados, ¿verdad? Con su arma. Era artesanal. En Rincón, que es hoy Cabral, habían 25, era una sección, y Barahona también. El primer desembarco se produce precisamente en Barahona el día 3, y con la posesión de Barahona y con el control de Rincón, ya se logró controlar toda esa franja, ¿verdad? Del sur del lago y del sur de la laguna.
Y los dominicanos no habían podido llegar a Neiva. Ujú. Cuando llegan a Neiva logran el apoyo solamente de la Guardia Nacional de Neiva, que precisamente Fernando Tavera, quien luego, ¿verdad?, se convirtió en basista y fue un luchador durante la anexión, fue quien dirigió este primer segmento del ejército dominicano. Estos fueron los primeros momentos, ¿verdad?, de los enfrentamientos de marzo. El 16 se produce el tercero, que es en la zona del Memiso, que hoy todavía se llama el Memiso, en el camino hacia Barahona. El Memiso está un poco más allá del lugar donde dice Las Minas, que es donde está la presa de Montegrande, en la entrada de la presa de Montegrande. Para los que viajan, ubiquen. Que se ubiquen. ubicando, sí. Exacto, después de este lugar, antes de llegar a Fondo Negro. O sea, este era como el sitio, ¿verdad?, donde se enfrentaron. Y ya el último enfrentamiento fue el 19 de marzo en Azua, que fue la gran batalla de Azua. ¿De cuántos hombres estamos hablando de ambos lados? Los dominicanos tenían aproximadamente 1.200. Los haitianos tenían unos 6.000. Ya. Pero hay que explicar algo, tal vez. El primer encuentro, esa tarde, no se produce entre el grueso del ejército haitiano y el grueso del ejército dominicano, sino entre la vanguardia del ejército haitiano. Y eran la vanguardia siempre, ustedes saben que son los que vienen abriendo Claro. el camino. En lo que los otros se exacto. mueven. Yo no soy militar, pero más o menos uno va leyendo y se sabe cuál es la razón de la vanguardia. Entonces, Azua tenía la característica que tenía 3 bocas de llegada por el oeste. Y cuando van llegando, entonces ahí es que lograron apostar el cañón, el famoso cañón, que es el que logra detener el avance de esa vanguardia del ejército haitiano. Esto está muy bien explicado. O sea, con un cañón se logró. Con un cañón. Y con fusiles. Sí, claro. Y con apoyado. fusiles. Pocos fusiles, pero fue con un cañón. Se peleó cuerpo a cuerpo, pero no una batalla regular. Y el cañón estaba manejado por un francés, que era François Sogné, que es dominicanizado como Francisco Soñé, que vivía en San Cristóbal y que tenía experiencia en el manejo de cañones. Él al mismo tiempo logró, en esos días, hay que recordar que pocos días antes, Santana había partido con sus 400 hombres y desde Hincha, recogiendo muchos hombres de la zona, Pedro Florentino también había llegado a Azua previamente. Esa es la gran batalla que detiene esa movilidad del ejército. Mientras eso se producía, en el Tortuguero comenzaba a llegar la tropa francesa, o sea, la armada francesa, que luego fue quien mantuvo a raya a los haitianos, como, ¿verdad?, un mecanismo. Y en esos mismos días se produce el encuentro naval del Tortuguero. Magiolo, Cambiaso. Cambiazo, exacto. Que fueron los fundadores de la Marina de Guerra. Así es. Fue Armada Dominicana. Ese día, pues Santana, que Y Acosta. dirigía el ejército Santana, se repliega a Sabanagüey y cruza el río Coa. Y pues, eso es de las cosas que se critican, ¿verdad? Que abandonó la zona de Azua y se replegó a Sabanagüey. La razón, según explican los historiadores, tanto haitianos como dominicanos, es que fue contra la vanguardia que se enfrentó, no fue contra el ejército. Por lo tanto, la llegada del ejército en un campo despoblado, porque Azua no tenía fortificaciones como Santo Domingo. O sea, eso era campo raso. Esos 6.000 hombres simplemente iban a rodearlos. Y ya, imagínese usted. Pero por eso van buscando la elevación. Cruzan el número, que todavía hoy es difícil de cruzar,
Y el número tenía dos caminos. El camino hacia el norte, que es hacia la zona que se cruzaba, hay 3 caminos. El camino hacia el norte, que era la zona por la zona de Ocoa, hacia el camino de Ocoa. El del sur, que era por la costa. Y el central, que es más o menos por donde está la carretera. Exacto, donde está la carretera. El sur estaba protegido por la goleta de Cambiaso, que había sido armada con cañones que estaban apostados en Santo Domingo. Ujú. Y que estaba para bombardear a los que venían cruzando ese trillo. O sea, se le hacía difícil. Cruzar el número, que era alto, y bajar hacia el río, pues lo iban a esperar el cañonazo limpio del otro lado. Entonces, la estrategia debía ser bastante particular. Los franceses apostarse en el Tortuguero como una medida, ¿verdad? Hay que recordar, reprimir, hay que recordar que se negociaba el protectorado. Sí. Se negociaba el protectorado. Tenían la idea de que iban a negociar con Claro, ellos. claro. Los haitianos eran enemigos de los franceses. Sí, Era lógico que los franceses se protegieran. Era el objetivo. Sí. El objetivo era quitarle esta parte Ujú. y negociar el protectorado. O sea, nada de esto fue casual. La verdad es que el encuentro de Azua fue un encuentro para las armas dominicanas extraordinario. Hay que recordar que no había ejército. El único ejército práctico, el ejército formado, era la compañía de Morenos, que era el regimiento 31 y 32, que estaba en Santo Domingo. Porque aquí estamos hablando de 20 días después del 20 días después. Sí. O sea, En no había febrero. tiempo No de había nada. tiempo. Entonces, esta compañía de Morenos, que había estado en Haití, había sido trasladada a Haití, se la había llevado precisamente Charles Gerard el año anterior, regresa a Santo Domingo a ocupar sus posiciones en la fuerza, como se llamaba hoy, la fortaleza Osama. La fuerza. Y allí, pues ya lo tenía ganado para la causa. Tanto a Pablo Alí, que había muerto poco antes, que era quien dirigía la compañía de Morenos, como a los Puello, que eran parte de esa compañía. O sea que... Se llamaba así, la compañía de sí, Morenos. la compañía de Morenos, porque eran de color. Ya. Luego, el grueso más importante que se adhiere y que se convirtieron de los más aguerridos fue la compañía de Santiago Basora, que se convirtió en la punta de lanza de Pedro Santana, de ahí en adelante. Santiago Basora, quien dirigía precisamente el regimiento de los antiguos esclavos de Monte Grande, al norte de Santo Domingo. O sea, realmente este grupo, conjuntamente con los hombres venidos desde el Ceibo, que eran 400. Pero Santiago Basora no fue el que no pudieron convencerlo, que fue no, lo convencieron. Lo convencieron al final. Claro. Después, pero no en el 27 de febrero. Porque El 28. Exacto. Sí, porque fueron a buscarlo y él como que no... No, no se sumó. Fueron a convencerlo Ajá. de que no había esclavitud. Exactamente. Y convencido Santiago Basora, dictado el primer decreto, entonces automáticamente... Entonces se sumó a la causa. Se sumó a la causa. Sí. Que por cierto, en los periódicos españoles de la época resaltaron bastante ese primer decreto. Un decreto muy importante de abolición de la esclavitud. Las reseñas en los periódicos españoles señalaron, cuando traían la noticia muy desconocidos en el país, porque se ha trabajado poco la prensa internacional, en los periódicos españoles se narra cómo ocurrieron los hechos y se resalta ese acto. Pero la esclavitud ya estaba abolida en la ocupación haitiana, ¿no? Claro que sí. Entonces lo que hubo fue que ratificar que si nos volvíamos independientes se iba a mantener la abolición. Claro, porque una de las corrientes que se manejaban para contrarrestar precisamente el ala liberal, el ala independentista, era que iba a restituir la esclavitud. Entonces podríamos decir que la abolición de la esclavitud se la debemos a la ocupación haitiana. A la ocupación de Toussaint, desde Toussaint. O sea, el concepto de libertad al hombre de color
y el acceso a los derechos de participación en la vida pública del Estado se lo debemos a Toussaint cuando llegó en 1801. Y luego ellos volvieron a su condición con la llegada de los franceses, pero en el 1822 ya definitivamente ese hombre negro, ese hombre de color, que ustedes, el que me escuche debe saber que para acceder a los cargos públicos de la época había que hacer una limpieza de sangre. Sí. Y no podía ser Que viene la figura ni moro. del salta atrás. Sí. Que el salta para atrás. Salta para atrás. El salta para atrás actual era el salta atrás. Sí, el salta atrás. Se rompía la secuencia Ni de blanqueamiento. No podía Había ser que ir ni blanqueando. moro, ni judío, ni negro, para poder ocupar un cargo público, Ya tú sabes. incluyendo la cargo de Porque ayuntamiento. habían pardo, mestizo. Sí. Moreno Sí. viene de Mauritania, de los mauritanos que eran negros. Decían moreno, tiene una etimología, era el negro. Para no decirle negro, eran Sí, mauritanos. morenos. Morenos. Interesante. El hecho de que no había esclavitud no quería decir que eran iguales. Porque cuando Haití se independiza, los blancos tenían menos derechos que los negros. Frente a los... En la No etapa podían de tener Dessalines, tierra, no podían tener una serie. hasta hace poco. Sí. Creo que quien suprime este criterio de la Constitución es la ocupación americana. Así que en Haití el Hasta blanco mil- no hasta- podía hasta 1800, tener hasta mil- posesiones de tierra. hasta 1915. Eso los otros días, sí. Ujú. Así que si bien es cierto que eliminaron la esclavitud, pero impusieron Mira, condiciones... para decirle a nuestro oyente, la palabra moreno. Sí. Moreno viene del griego antiguo, Maurus. Maurus, que es de Mauritania. Y Maurus se lo designaban a los habitantes de Mauritania porque eran negros. Correcto. Y de ahí es que O sea que viene. no es el color de la piel necesariamente, sino... Bueno, lo que Claro, pasa es que eran claro. negros los de Claro. Mauritania. Lo que pasa es que todo lo denominaba Mauritania, la tierra donde están los negros. No están los Sí, negros. Exacto. nosotros lo hemos asumido como, para no llamarnos negros, nos llamamos morenos, ¿verdad? Exactamente. Sí. Sí. Bueno, tenemos que hacer un programa, antes de despedirnos, pues te voy a comprometer aquí en el aire, de esos términos raciales en la independencia Sí. haitiana y cómo eso llegó ¿Y de aquí. dónde surgen? Porque nosotros Y- lo utilizamos en la vida ¿Y de dónde diaria. y cómo? No. Por ejemplo, cocolos, Exacto. Entonces, que se utilizó en la independencia. ¿eh? así es. Pero tenemos que irnos ya. Bueno, Así caramba. que, gracias. Qué rápido. Y nos vemos en 3 semanas. Y a ustedes, nuestros oyentes, pedirles, agradecerles primero su sintonía y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.